Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Encantado de veros. Nuevo proyecto, no paras, Enrique, ¿eh? Pero Bueno, uno tras otro, papá. este año ha sido el más tranquilito, ¿eh? Sí. Y bueno, miren, en tu caso, quiero saber, hay un reparto evidentemente grandísimo, lleno de rostros conocidos, algunos quizás os conocías ya de antes o no. Contadme un poco cómo ha sido formar esta dinámica, ¿no? De equipo. Bueno, yo había coincidido ya con Juana y con Maxi en proyectos anteriores. Con Maxi había coincidido varias veces, con Juana en una ocasión y considero ambos amigos y eso ha hecho que esta experiencia, sobre todo sabiendo que teníamos que convivir fuera de Madrid, pues ya partía como desde un lugar muy apetecible. Uy. Sí, perdón. Nada, que es el de compartir con personas con las que ya tenía una muy buena relación. Después, lo que ha sido maravilloso ha sido pues conocer a nuevos compañeros como Enrique, como Elsa, como Jovic, con los que han sumado, ¿no? a ese punto de partida que, como ya te digo, empezaba muy bien. En mi caso conocía a todo el mundo y había trabajado con todo el mundo, excepto con Fariba y con Miriam, precisamente. Bueno, a Eusebio lo conocía de toda la vida, pero como el que lo conoce porque, vamos, lleva toda la vida. Era uno de mis actores fetiche, además. Pero fíjate, curiosamente, con casi todos había trabajado. Llevaba muchos proyectos seguidos con Jovic, 3. Con él se había hecho 4 cosas en el pasado. Pero, sin embargo, con la que más tenía, que es Miriam, era Fariba, tampoco había trabajado con ella, pero contigo no había trabajado. Y en un momento pensé, creo que eso es bueno, porque aparte de que es absolutamente encantadora, muy generosa y un pedazo de actriz, a lo mejor este personaje trabajado con alguien a quien conoces o con el que has trabajado, no sé, a lo mejor no empiezas de tabula rasa, ¿no? Y empiezas ya con, ya lo conoces, sabes cómo, un poco como anticipas cómo va a hacer, porque ya sabes cómo hace ese tipo de cosas. Entonces yo creo que en este caso nos ha beneficiado tanto a Miriam como a mí no haber trabajado nunca juntos. Es mi opinión, es mi opinión. A mí me parece, yo creo que estáis todos maravillosos. Así que, pero hablemos de la trama. Aquí se aborda mucho sobre la psique, sobre la psicología de las personas, evidentemente. Por eso después os voy a hacer un juego sobre que me he planteado yo para hoy, ¿vale? Pero quería comentaros cómo habéis planificado un personaje tan intenso, porque creo que todos, evidentemente, son muy intensos. Mucho. Todos tienen un bagaje emocional muy heavy. En vuestro caso, ¿cómo ha sido? Venga, sale Enrique, sale Miriam, entran estos personajes. Y después también deshacerse de ellos, ¿no? Para vosotros como actores. Salud. Yo creo que hay una parte técnica, ¿no? que es la que te permite bueno, pues no sufrir realmente el sufrimiento que está viviendo el personaje, ¿no? Y luego yo creo que también la situación, la energía fabulosa que había entre los compañeros hacía que si no salías tú te sacasen, ¿no? Porque al final esa convivencia, ¿no? daba lugar a compartir luego tiempo de calidad divertido juntos, que a lo mejor si te vas a tu casa y te encierras en casa y vuelves al día siguiente a trabajar, pues no tienes ese momento de ocio, ¿no? Que a veces es necesario, sobre todo cuando vienes de secuencias quizá más intensas. Hay una técnica que te la dan los años y la experiencia. Hay un desapego, tanto desapego como desenjuiciamiento de lo que se está contando. Yo intento trabajar desde las choices, opciones, no sé cómo, las elecciones que sean lo más arriesgadas posible sin pasarse. Hay una secuencia musical que siento y que oigo detrás de cada texto que digo. Primero me aprendo el texto a la perfección para olvidarme de ello. Y luego hay una serie de cosas. Una relajación corporal del 80 al 90%, una utilización de choices poco exploradas que sean más atractivas de ver, y luego
una musicalidad de todo el texto que yo siento en la cabeza que tenga las connotaciones de lo que estoy contando en esa escena. Le intento añadir, dependiendo, le subo el volumen a las emociones o se las bajo y busco un contraste. Es decir, no quedarme enganchado en una emoción de dolor si no le bajo un 10%, un 20% durante tal antes de volver a subirla. O sea, yo soy bastante manipulador en ese aspecto, o sea, pero eso te lo da al final lo que sabes que te funciona y la técnica. No me quedo enganchado en la historia, no me interesa para nada la historia de este tipo. No sé si es bueno o malo, no lo juzgo. Intento buscar cosas en las que note dentro de mi amor, aunque lo que esté haciendo es lo más desagradable y miserable del mundo. Muy claro, porque es que es tan intenso en algunos momentos y en otras es como no sabes lo que está pasando en tu personaje, Enrique. Sí, pero pocas veces no estoy en control. O sea, he llegado a parecer descontrolado, pero desde el más absoluto control y midiendo los tiempos que creo que necesita cada momento. Qué guay, enhorabuena a los dos, porque creo que es una serie con mucha carga emocional, evidentemente mucho drama. Creo que el espectador en cada episodio va a ir jugando, ¿no? Y va a ser al mismo tiempo un juez y verdugo, digamos, de todo esto que acontece en la trama, para no ser spoiler. Pero quiero preguntaros, quiero que me digáis un punto positivo y un punto negativo, o un punto débil o un punto fuerte, pero del personaje contrario. ¿Cuáles serían? ¿De ella, de mí y yo de ella? ¿O de la actriz? No, del personaje. Del personaje. De la actriz podríamos evitarlo, ¿no? Me No duelen sé, muchísimo los pies. o me tienes ganas, no sé. No, del personaje. Va, empieza tú. ¿Qué me quieres decir? Es que no hay Enrique? punto negativo. A ver, ya. No hay punto negativo. No parecido. Es muy italiana a veces. A veces es muy italiana. Yo creo que un punto positivo del personaje, de tu personaje, como espectadora, claro, no como señora Polan. Claro, como espectadora para mí no hay ningún punto positivo, lo siento. ¿Pero es desde los otros o desde...? No, desde el juicio, ¿no? O sea, desde... pues para mí, en esta historia, ¿qué quieres que te diga? Y un punto débil, pues todo lo demás. O sea, todo lo demás. A ver, un punto positivo, la gran capacidad de amar que tiene hacia los dos, hacia su hija muerta y hacia su pareja, que soy yo. Un punto negativo, su pésimo gusto para los hombres. Muy bien, muy bien. Vamos a dejarlo ahí, me parece excelente. Y ahora, ¿en qué consiste este juego? Le he titulado yo, porque me he puesto todo el fin de arde, ¿qué hago? Como he dicho, esto tiene que ver tanto con la psicología. Entonces el juego se llama la psicología del color. Yo voy a decir un color y vosotros, si podéis, al mismo tiempo decir una palabra o una emoción que os expresa ese color. ¿Me entendéis? Vale. Vale. Al mismo tiempo, si podéis. ¿Vale? Primero, azul. Pero déjame pensar un momento. Sí. A la de Yo tres. digo 1, 2 y 3. Vale. Azul. Calma. Paz interior. Amarillo. Energía. Suerte. Verde. Esperanza. Verde a mí me da... Pausa. No, pues no es una emoción, pero bueno, como un... cosa que te genere, que te venga a la cabeza. Para mí... Verde esperanza. es como a mí como desconexión, algo así. Rojo. Rojo... Pasión. Sangre. Ay, fíjate, yo digo peligro. ¿Sabes? Naranja. Valencia. Verano. Morado. Borracho. Pues no, morado. Pues a mí me da infancia, pero porque yo creo que es el color favorito de mi hija y entonces pienso... Pero está bien. me viene eso. O poco puntual. De morado. Para terminar, me quedan 2 nada más. Rosa. Quintana. Pues a mí... ¿A ti? Rosa. Espinas. Oscuridad. Y por último, negro.
Una, dos. María Escoté. Igualdad, no sé. Negro. Pero, Para mí el negro, fíjate, es un color Sombra. súper luminoso. Para mí es como una cosa luminosa porque me permite como estar enfocada, ¿sabes? Como si de repente hay una habitación en negro, yo siento que soy... Ahora estoy imaginando. Sí, o sea, sí, a mí me da como luz. Blanco, tú en negro. Sí, me distrae menos que el blanco. Mucha Sí, o sea, como que aquí me pierdo más y de repente, no sé, me da como foco. Pero muy bien. ¿Os ha gustado el juego? ¡Mucho! Me ha encantado.